Bien, una parashá maravillosa, parashá Vayehi, es la número 12 del ciclo de la Torá. Esta parashá tiene algo bien interesante y es que si nosotros vamos a mirar los rollos o el Sefer Torah, vamos a ver que esta parashá sigue ligada con la parashá anterior, que trae por nombre Vayigash. Cuando miramos el texto, el rollo de la Torá, vamos a ver, de acuerdo a las letras, que cuando se pasa de uno a otro libro en el Sefer Torah, hay unos espacios. Generalmente o casi siempre hay 9 espacios de una porción de la parashá a la otra. Pero en esta porción de la parashá y en la que pasamos, que es Vayigash, no hay espacios. La parashá o la porción de la palabra sigue ligada, sigue pegada allí. Y eso habla de muchas cosas interesantes que vamos a tocar aquí al respecto, porque es la continuación de una historia que nos muestra esta porción a través de los padres, a través de los patriarcas, en este caso Jacob, ¿sí? Entonces, como dato importante, hay que ver que esta parashá está ligada a la anterior, de acuerdo a los textos hebreos que están allí. Trae como significado y vivió. Y es bien interesante esta porción de la palabra porque dice que vivió y solo nos habla de muerte. Vemos en la Torá que aquí, en esta parte, en este pasaje, mueren dos, o por no decir que muchos más que dos, sino solo se nombran dos. Muere Jacob, el patriarca. Vemos que al final muere Joseph, pero también estamos viendo que muchos de sus hermanos murieron a través de esta historia, porque después de este libro empieza Shemot y se conoce como Éxodo, ¿no? Y aquí empieza una nueva historia y nos va a traer unos nuevos personajes. Es decir, que aquí no solo murió Jacob y Joseph, sino que también murieron los patriarcas de las 12 tribus, ¿sí? Y vemos que en la Haftará también nos está hablando de muerte y es de uno muy conocido hasta el día de hoy y es el rey David. Entonces, una porción de la parasha que dice y vivió nos habla de solo personas que partieron. Entonces, ¿qué vivió realmente? Es la gran pregunta que deberíamos hacernos. ¿Por qué le pusieron y vivió si solo hay muertos? ¿Sí? Entonces, es algo que vamos a empezar a mirar y el Eterno me inclinó y me ha llevado a través de varias parashá a empezar a mirar la porción de la palabra versículo por versículo y a buscar también al Mesías en cada uno de ellos, a empezar a mirar en dónde está Él y cómo podemos nosotros verlo en cada una de las facetas de la palabra. Y bueno, que el Eterno nos ayude, porque vamos a empezar en el primer versículo, que es el versículo de Bereshit, capítulo 47, verso 28, que es precisamente donde empieza nuestra porción de la palabra. Bereshit 47, versículo 28. Entonces, vamos a leer aquí el primer versículo. Dice, Jacob vivió 17 años en la tierra de Egipto o de Misraim, de modo que los días de su vida fueron 147 años. 147 años. ¿Cuántos años vivió Jacob en Misraim? 17 años. ¿A los cuántos años llegó Jacob a Egipto? A los 130. Allí empezó el éxodo del pueblo. Aquí empezó el pueblo a estar entregado como un pueblo lleno de esclavitud. No, aquí no empezó. Aquí no empezó la esclavitud. Más adelante vamos a ver cuándo empieza. Pero miren que esta porción de la parasha es bien interesante en este versículo porque dice que Jacob vivió 17 años. Los sabios han enseñado que le permitió vivir a Jacob 17 años, los mismos 17 años que perdió al no estar con su hijo Joseph. Joseph es llevado o vendido a los 17 años y el Eterno le recompensa los mismos 17 años a Jacob de vivir con Joseph y poder gozar de su presencia, regocijarse, vivir en tranquilidad, vivir vigoroso y vivir lleno de alegría, porque Hashem hace una cosa maravillosa y es que Él hace algo especial con aquellos a quienes tienen temor en su corazón. Es algo que no es igual para los injustos. Dice su palabra y nos enseña que los sabios enseñan que todo hombre justo en esta tierra tendrá una vida con dificultades y luchas, pero que su fin será recompensado con alegría, regocijo, tranquilidad, fructuoso y vigoroso,
cosa que no será igual para los injustos e incrédulos, quienes viven una vida con derroche y egocentrismo, pero que al final lo rodeará el terror y el pavor en sus últimos días. ¿Vale la pena servir al Eterno? Sí. ¿Tendremos luchas en el camino del Señor? Sí. El Mesías Yeshua dijo, tendréis luchas, pero tranquilos. En este mundo tendréis luchas, pero tranquilos. Yo he vencido al mundo. ¿Nosotros tendremos luchas? Sí. Si vamos en los caminos de la justicia, muchas luchas vamos a tener. Pero de seguro la recompensa que vamos a tener nosotros por mantenernos firmes delante del Señor va a ser totalmente diferente a la de los hombres impíos. Bien dice la palabra que ellos ya tienen su recompensa aquí. Nosotros estamos trabajando para una recompensa muchísimo más grande. Dice Primera de Pedro, que la estábamos leyendo hoy, una recompensa inmarcesible, muchísimo más allá. Y quiero que vayan conmigo al libro de Isaías. Vamos a ver unos pasajes en donde el Eterno nos habla de esto precisamente, de la recompensa que tienen aquellos hombres que buscan al Señor y se mantienen en sus caminos. Isaías 46, versículo 4. Dice así, Isaías 46, versículo 4. Hasta vuestra vejez yo seré el mismo. ¿El Eterno cambia? No, Él es el mismo. Y pareciese que aquí le estuviese hablando a un hombre o a una persona. Hasta vuestra vejez yo seré el mismo y hasta las canas yo te sostendré. Yo os hice y yo os llevaré. Yo os sostendré y os guardaré. Aquí está hablando de una persona madura. Y el Eterno dice, yo hasta las canas los voy a sostener, o sea, hasta los largos años que yo permita darte a ti, te voy a sostener. Yo fui el que te hice, yo soy el que te voy a llevar, yo voy a sostenerte y yo voy a guardarte. Y eso precisamente es lo que hace con Jacob, un hombre que vemos que consiguió mucha riqueza, pero sus riquezas no era su sostén era el Todopoderoso de Israel. Nosotros tenemos que tener la conciencia que nuestro sostén no son las riquezas, no es el trabajo que nosotros hagamos, no es el esfuerzo en empeñarnos nosotros solo en conseguir cosas materiales aquí. Nuestro sostén viene de mucho más allá y es el Señor. Él es el que nos va a sostener aún hasta en los años bien maduros que el Eterno nos va a permitir vivir a todos y que así sea su santa y perfecta voluntad. Entonces, miremos eso. Jacob tenía esto claro. Él sabía que su sostén no venía de lo que él había adquirido. Y este tiempo, el creyente de este tiempo tiene que entender que su sostén no viene de las cosas que nosotros hacemos, sino que viene de lo que el Eterno nos permite a nosotros tener y adquirir. Salmo 92, verso 12 al 14. Salmos 92, versículos 12 al 14. Es un salmo que lo cantamos en el Shabbat, cuando estamos en el tiempo de poder danzar con la Torá, de gozarnos de su palabra, y siempre lo cantamos, ¿no? Que dice, Sadir Katamach, Sadir Katamar, Efrag, ¿cierto? El justo florecerá como la palmera y crecerá como el cedro en el Líbano, plantado en la casa del Eterno. Miren lo que dice aquí, plantado en la casa del Eterno. ¿Quién está plantado en la casa del Eterno? El justo. Pero no solo es justo, sino que también florece. Y dice que va a crecer como el cedro en el Líbano. Hasta el día de hoy sabemos que una persona que tenga un mueble, ¿cierto? Que sea de cedro, pasarán los años y podrá irse y ese mueble no se va a acabar. Plantado en la casa del Eterno, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Y aquí recuerdo al rey David, ¿no? Es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de él. Aún en la vejez, miren lo que dice acá, hermanos. Tanto ustedes que, hermanos, que son maduros y están aquí con nosotros, como los que no somos tan maduros y vamos en el proceso, como los más jóvenes. Aún en la vejez, fructificarán, estarán vigorosos y verdes. La diferencia de una persona que tiene el temor de Hashem en su corazón y que busca esforzarse delante de él, no es que el Eterno le va a quitar las luchas. La diferencia es que el Señor le va a aumentar el vigor para poder sobrepasar cada una de ellas. Esa es la gran diferencia. Y aquí tenemos que ver, mis hermanos, que Hashem nos pone obstáculos en nuestra vida y cada uno de ellos son necesarios, importantes. Y esto está muy ligado con el versículo 2. ¿Cómo empezó nuestro primer versículo? Jacob vivió, pero en el segundo versículo hace una transformación y un gran cambio.
Si usted va a ver el capítulo 47, verso 29, vaya conmigo, y usted va a ver que aquí hay un cambio bien drástico del Jacob al que va a venir a hablar aquí. Y cuando se acercó el tiempo de la muerte de Israel, aquí ya hubo un cambio. En el versículo 29 del capítulo 47, y cuando se acercó el tiempo de la muerte de Israel, llamó a su hijo Joseph y le dijo, hazme este favor. ¿Quién está hablando aquí? Israel. No está hablando Jacob. Y aquí hay un tema bien interesante. Y como les decía, está un poco ligado al primer versículo en varias cosas. Y aquí yo quiero que miremos un poco la revelación del Mesías. ¿Por qué la porción de la palabra empieza hablando y Jacob? ¿Y por qué en el versículo número 2 dice Israel? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó aquí? Los sabios han indicado que una vez que Jacob sabe que el momento de su partida está cerca, este llama a sus hijos con el deseo de darles a conocer el tiempo en que el Mesías vendría a la tierra, dicen los sabios. Por eso aquí empieza a hablar es Jacob, el espiritual. Y precisamente el Eterno le quita este don elevado espiritual a Jacob de revelación y no le permite que esto suceda, ya que no era pertinente en ese momento dar a conocer al pueblo este tiempo. ¿Por qué? Porque debido a que las múltiples aflicciones y sufrimientos eran necesarios para forjar en ellos el deseo y la pronta redención del Mashiach en sus vidas. Y de aquí aprendemos algo nosotros. Nosotros no podemos dejar sobrepasar en nuestra vida el anhelo y el deseo de esperar con ansias la venida o el regreso del Mesías Yeshua. Y por eso Hashem le quita esa parte profética y espiritual de Israel. Porque donde él hubiese dicho, el Mesías va a venir, no sé, en X fecha, de seguro que el pueblo hubiera perdido el anhelo y el deseo de esperarle a él. Y hasta el día de hoy, y a través de los siglos y de los años que han pasado, no ha habido un pueblo que ha anhelado y deseado más el Mesías que nuestros hermanos judíos. Y de esto tenemos que aprender nosotros. Sabemos que el Mesías Yeshua ya vino por primera vez, pero nosotros no podemos perder el anhelo y el deseo de que Él vuelva. Porque cuando perdemos el anhelo y el deseo de que Él vuelva, nosotros estamos entrando en un proceso y en un periodo donde nos estamos acomodando y perdemos el foco de nuestra vida. Miren que lo vemos mucho con los hermanos que están en la diáspora. Hashem bendice mucho a los hermanos que están en la diáspora. En muchas naciones, muchos hermanos tienen mucho poder adquisitivo, tienen mucha comodidad y están muy tranquilos. Y entonces, de una u otra forma, ellos no sienten o creen o anhelan o desean que es necesario de una u otra forma volver a su tierra. Y sabemos todos que la palabra tiene que cumplirse y entre ellas está es que ellos tienen que retornar. Ellos tienen que retornar. ¿Y por qué decimos que tienen que retornar? Porque ellos tienen que pasar por una serie de aflicciones y sufrimientos que van a ser necesarios para forjar en ellos el deseo y la pronta redención del Mesías Yeshua. Y eso no lo digo yo, lo dicen los profetas, lo dice el libro de Daniel, lo dice el libro de Zacarías, lo dice el libro de Isaías, lo dice Ezequiel. Y hay dos textos en la Torah oral, uno de ellos está en Shabbat 108, dice que el hijo de David no aparecerá hasta que no se haya perdido la esperanza de redención. Y el Sanedrín 108 dice, vendrá cuando parezca no haber apoyo ni ayuda para Israel. En ese momento, el Mashiach va a venir. Cuando parezca que ya no hay ni ayuda ni apoyo para Israel, cuando ellos digan estamos completamente solos, ya no hay absolutamente nada que hacer, el Mashiach va a aparecer. Y tenemos nosotros que anhelar y desear al Mesías, el regreso del Mesías en nuestro corazón. No podemos acomodarnos solo en la comunidad y decir tenemos todo. Tenemos que anhelar y desear al Mesías. Y si nosotros anhelamos y deseamos al Mesías, tenemos que hablar de aquel a quien anhelamos y deseamos con nuestro corazón. Así que yo los invito a que hablemos de él, de las buenas nuevas que él nos dejó, de las obras maravillosas que él hizo en nuestra vida, porque eso va a ser un testimonio vivo para aquel que va a escuchar. Y ese que está padeciendo por aflicciones, por sufrimientos, va a ver que en el Eterno era necesario ser forjado todo esto
porque el espíritu del Mesías va a obrar en su vida y le va a dar redención. Así que cuando nosotros miramos de acuerdo a estos textos de la Torá oral y de los profetas, vemos que esa profecía simboliza la restauración y redención de Israel en un momento de desesperación total. Y nosotros tenemos esos momentos y esos tiempos, y tenemos que saber que todo obra para bien, que el Eterno tiene todo bajo control, que no es nuestra fuerza, ni nuestra valentía, ni lo que el Señor puso en nuestra mente, nuestra inteligencia, ni nada de eso, sino que todo eso obra para bien y que en nuestra vida vamos a tener momentos de desesperación, pero todo eso cumple un propósito en el Señor y es la restauración y la redención. Daniel 12:1, vamos a ver algunos textos de los profetas. Daniel 12:1 dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentran inscritos en el libro. Miren lo que dice el libro de Daniel, un tiempo donde hay angustia como nunca antes había existido en todas las naciones. Pero en ese tiempo serán librados los que se encuentran, ¿qué? Inscritos en el libro. Zacarías 14:1-3. He aquí viene el día del Señor, cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti, y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. ¿Quién lo va a hacer? Hashem. No son las naciones las que dijeron vamos a ir a hacer esto contra el pueblo de Israel. No, es el Eterno. Y será tomada la ciudad y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces, hay un entonces, saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones, como cuando él peleó en el día de la batalla. ¿Quién va a salir al rescate del pueblo? Hashem. Isaías 59:19-20. Y dice acá, y temerán desde el occidente el nombre del Señor, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque él vendrá como torrente impetuoso, que el viento del Señor impele, y vendrá un redentor a Sión, y a los que en él y a los que en Jacob se aparten de la transgresión, declara el Señor. Y hay otro pasaje, usted puede leerlo en casa también si desea, hermano, es el libro de Ezequiel. Hemos estado hablando también de Ezequiel hace un par de parashá atrás, Ezequiel 37:11-14. Todos sabemos que nos habla de esos huesos, ¿no? Así que cuando entramos y miramos esta parte, vemos, hermanos, que cada situación que nosotros vivimos y pasamos tendrá su recompensa en su momento conforme a la fidelidad y lealtad que tengamos con nuestro Padre. Estamos reedificando para un futuro, no solo para este presente. Tenga usted eso presente. Estamos reedificando para un futuro y no es solo para este presente. Y tal vez el futuro no es aquí, el futuro más bien está allá. Y tenemos que tener esa conciencia de reedificar en donde verdaderamente debemos hacerlo. Romanos 8, versículo 18. Romanos 8, versículo 18. Aquí está la recompensa. Y yo le invito a que usted se goce en el Señor, porque tenemos una gran recompensa. Y las luchas que atravesamos y que vamos a seguir atravesando, porque cuando empezamos el libro de Shemot Éxodo y entramos en ese tiempo, para nadie es un secreto que espiritualmente entramos en muchas luchas. Es una realidad que la palabra se vuelve viva en sus hijos. Y dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mire, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, no está hablando del pasado, ni está hablando de lo que va a pasar, está hablando de lo de ahora, pero eso no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuándo? En un tiempo muy cercano. Segunda de Corintios 4:17. De esto se han hecho alabanzas de este versículo. Segunda de Corintios 4:17. Y dice aquí, porque esta leve tribulación momentánea o pasajera produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué produce en nosotros el peso de gloria? Las tribulaciones momentáneas o pasajeras.
¿Son necesarias? Sí. ¿Necesitamos tener momentos de dificultad y situaciones difíciles en nuestra vida? Sí. Si no tuviésemos eso, entraríamos en un confort. Dejaríamos de esforzarnos por buscar al Señor. Hemos escuchado a algunas personas que dicen, conocí al Señor y empecé a ir al Señor y se me alborotó todo. Como que ir allá no me sirvió. Todo lo contrario, se puso más difícil la situación. ¿Sí? Para que el pueblo fuera libertado de Faraón, tuvo que pasar grandes tribulaciones. Para que nosotros seamos soltados por el Faraón espiritual que ha querido capturar nuestra vida y esclavizarnos, vamos a tener que pasar tribulaciones. Pero como dice aquí el pasaje, es una aflicción momentánea, pero es más eterno y más grande el peso de gloria que Él va a tener sobre nuestras vidas. Santiago 1, versículo 12. Santiago 1, versículo 12. Y dice, este libro se conoce como Santiago o Jacob también. Lo escuchamos. Santiago Jacob 1:12. Bendito el hombre que persiste bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. ¿Quién aprueba? El Señor. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Persistir, persistir bajo la prueba. No podemos quedarnos derrotados, tirados, afligidos. Eso tiene que sacar y producir algo en nosotros nuevo. Eso tiene que generar en nuestra vida una aprobación y no de los hombres, sino de parte del Eterno, porque Él es el que nos va a generar en nuestra vida la corona de la vida que Él ha prometido a quienes, a aquellos quienes le aman. Si nosotros le amamos al Señor, ¿vamos a pasar por pruebas? Sí, Jacob pasó por muchas pruebas y entre una de ellas fue perder a uno de sus hijos, el más amado. Y fue una prueba que vivió 17 años con mucho dolor, amargura y tristeza en su corazón, porque dice que cuando se enteró de lo que le había pasado a Joseph o de lo que él se imaginó que le había pasado a Joseph, entró en gran dolor y en gran tristeza y nadie podía consolarle. ¿Vamos a pasar nosotros por tristezas, por dolores, por luchas, por circunstancias difíciles? Sí, porque estamos en el camino de la justicia y el justo trabaja para tener una recompensa eterna y no está aquí. Y eso es lo que nosotros tenemos que llevarnos en nuestro corazón, que aunque pasemos luchas y circunstancias difíciles aquí, hermano, persevera, porque va a ser más glorioso lo que el Eterno nos va a dar cuando estemos delante de su presencia. Así que Bereshit 47:29, vamos allí, ¿no? O Génesis 47:29. Y cuando se acercó el tiempo de la muerte de Israel, ¿qué sucedió? Sucedió todo esto. Y aquí seguimos. Llamó a su hijo Joseph y le dijo, hazme este favor, pon tu mano debajo de mi muslo en prenda de tu misericordia. Te ruego que no me entierres en Egipto. Te ruego que no me entierres en Egipto. Esto me robó mucho la atención a mí aquí porque encontré unas cosas que me hicieron investigar mucho y que creo que tenemos todos que empezar a apropiarnos de él y vamos a entender por qué de una u otra forma el Mesías habla mucho de la resurrección de los muertos y de muchas cosas que están aquí que a veces no se comprende mucho. Según Génesis o Bereshit Rabá 76:3, esto es Torah oral, dice que todo aquel de quien se dice que se acercaban sus días para morir no alcanzó la edad de sus padres. El texto dice, y se acercaron los días para morir. Cuando el texto habla de que se acercaron los días para morir, dicen que por lo general esa persona que iba a morir en ese momento no alcanzó la edad de sus padres, no la alcanzó. Un ejemplo de ellos es Isaac y Jacob precisamente. Isaac vivió 180 años. Jacob, ¿cuántos años vivió? 147. Vivió menos que su padre. También podemos verlo con el rey David, que en esta porción de la palabra habla de él, ¿no? David vivió 70 años, mientras que su padre llegó a los 80 años. Interesante el tema. Pero aquí me puso a buscar más al respecto del Mesías. La revelación del Mesías Yeshua aquí. ¿Dónde estás? Yo quiero verte aquí. Y cuando se habla de la muerte del Mesías Yeshua, no se utiliza esa misma terminología ni se habla de esa forma. Y el Mesías Yeshua habla de una forma tan diferente y eso me llevó a buscar más y a ver que aquí hay una gran realidad que los sabios la tienen clara y que la han visto a través del tiempo. Él utiliza la expresión, ha llegado la hora. Esa es la expresión que él utiliza, ha llegado la hora.
Así que cuando miramos los textos con respecto al tiempo de la muerte de Yeshua, vemos que se maneja la expresión totalmente diferente y él dice, ha llegado la hora. Esta expresión, según los sabios, está ligada a un contexto del tiempo mesiánico. Dicen, la expresión ha llegado a la hora está ligada a un contexto de los tiempos mesiánicos. La frase ha llegado la hora puede estar relacionada con el concepto de que hay un tiempo divinamente establecido para cada evento. Este tiempo no es arbitrario, sino que está determinado por la voluntad del Eterno. No se cae ni una sola hoja de un árbol, sino es la voluntad de Hashem. Y ellos lo tienen muy claro. El Mesías lo tenía claro. Los patriarcas lo tenían muy claro. Por eso ellos tienen de una u otra forma la gran bendición que a veces tristemente muy pocos tienen en este tiempo. Y es que cuando sabían que su hora había llegado, ellos sabían que era el momento de bendecir a sus hijos. Los sabios han enseñado que el Eterno tiene un plan divino y los eventos en la historia de Israel y la humanidad en general ocurren en el momento adecuado según su voluntad. No es la voluntad de nadie, sino es según su voluntad. Nada está desligado de su voluntad. Nada. Tanto las cosas buenas como no tan buenas. No están desligadas de su voluntad. Están ligadas siempre a la voluntad del Todopoderoso. Nuestras vidas están ligadas a la voluntad del Padre. Tú y yo tenemos ya un tiempo en donde Hashem nos va a llamar y no es cuando nosotros queramos, sino cuando su santa y perfecta voluntad lo vea bien. Como está escrito en Eclesiastés 3, versículo 1, dice en esta versión, hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Debajo del cielo hay un tiempo para cada suceso. No estamos desligados de Hashem, Él está por encima de, y Él tiene todo bajo control. Todo el tiempo ya lo tiene señalado. Todo el tiempo ya lo tiene señalado. Los comentaristas como Rashi o Maimónides interpretan que nada sucede fuera del tiempo y el plan divino, y que incluso las pruebas y sufrimientos tienen su hora designada. No pienses que vas a vivir toda tu vida en sufrimientos y desgracias. Eso también tiene su tiempo. En nosotros está permitirnos poder salir, surgir, salir a flote de todos estos sucesos y de este tiempo. Si nos dejamos forjar conforme a como el Eterno quiere forjarnos en nuestra vida. Jacob pasó por muchos sufrimientos, sí. ¿Se quedó viviendo en ellos? No. ¿Qué hizo que él saliera a flote de todo esto? Poder buscar su presencia, poder buscar su rostro, poder buscar una comunicación con él. O como dice un versículo en Mateo, primeramente buscar el reino de los cielos y todas las cosas os serán añadidas. Y si usted quiere saber cuáles son las cosas que van a ser añadidas, si buscamos primeramente el reino de los cielos, vaya un par de versículos más atrás y ahí le va a empezar a decir el Señor qué es lo que el Eterno va a añadir si usted busca primero el reino de los cielos. Los sabios judíos también han asociado la expresión ha llegado la hora con el tiempo de redención y la venida del Mesías, teniendo como un momento o tiempo predestinado donde traerá salvación y restauración a Israel y el mundo. Interesante ese pasaje que hablan ellos o ese pensamiento que ellos dicen. Lo relacionan con la redención y la venida del Mesías. El Talmud Berajot 34b dice que el Mesías vendrá cuando el pueblo de Israel esté en una situación desesperada sin esperanza humana y cuando la situación mundial llegue a su punto de colapso. ¿Estamos en ese tiempo? No, pero vamos por él. Lo estamos viendo. Vamos bien. Baruch Hashem. ¿Estamos esperando al Mesías? Sí, ¿tiene que pasar eso? Sí. Baruch Hashem. Cosas que nos gustan, Baruch Hashem. Las que no tanto, bendito es el Eterno, porque Él tiene todo predestinado. Entonces vamos por el buen camino. La hora de la muerte y el juicio también nos habla de esto. Y también podemos ver en ese momento la expresión ha llegado la hora, porque esa expresión también se puede referir a la muerte de una persona, según el pensamiento judío. La muerte no está vista como un accidente, sino como el cumplimiento de un ciclo de vida determinado por el Todopoderoso. El momento de la muerte es considerado por los sabios como el tiempo. Y lo hemos visto, ¿cierto? En muchas ocasiones, cómo se expresaba el Mesías Yeshua, no ha llegado mi tiempo, no es aún mi tiempo. Y vemos en los patriarcas, lo vemos en Moshe y en muchos otros cuando dicen mi tiempo ha llegado.
Así que esto es dado por el Eterno y su llegada está más allá del control humano. El tiempo ya está ligado al Señor y esto se ve reflejado en varios textos rabínicos que subrayan que ninguna persona muere antes de su hora predestinada. No se muere antes de su hora predestinada. Se muere en el momento en que el Eterno ya lo tiene predestinado. Como está escrito en Juan 12, verso 23 al 27, y yo voy a resumirlo aquí un poco. Juan 12, verso 23 al 27, dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Bien, como les decía, entonces, Juan 12, 23 al 27 nos muestra que ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y en el Talmud, en Shabbat 53a, menciona que el día de la muerte está determinado desde el nacimiento, lo que implica que la hora de la muerte es parte del plan divino. Es algo que no se sale de las manos del Señor. El ser humano tiene un gran problema y es que le tiene miedo a morir. El hombre o la mujer o la persona que no conoce el Eterno le tiene miedo a la muerte. ¿Pero por qué le tiene miedo a la muerte? Si hemos visto que en los pasajes dicen que vamos a ser levantados con el Señor o que aquellos que duermen en el Mesías serán levantados. ¿Pero por qué le tiene miedo a la muerte? Precisamente porque muchos de ellos dicen que no están bien con el Señor. Y es algo que está en nuestro subconsciente que habla al respecto de eso y que es una gran realidad y que aún los sabios hablan y enseñan aparte de estas cosas interesantes. Así que la hora de la justicia final o en los días mesiánicos también se va a hablar de la hora y también puede hacer referencia al tiempo del juicio final, cuando el Eterno juzgará al mundo y hará justicia, recompensando a los justos y castigando a los malvados. Este concepto de un juicio final es clave en la literatura apocalíptica judía. Un texto, por ejemplo, que está en el pueblo, como el Zohar, dicen que la hora del juicio final será un tiempo de gran revelación, cuando el Mesías y el juicio de la humanidad traerán el cumplimiento de la voluntad del Eterno sobre la tierra. O sea que el cumplimiento de la voluntad del Eterno se va a ver también aún hasta en los tiempos finales con el juicio del Mesías. Aunque miren que el catolicismo y el cristianismo se asocia principalmente con el sacrificio de Yeshua, ese tiempo de juicio. Pero en el judaísmo dicen que la frase ha llegado la hora, se relaciona más comúnmente con la llegada del Mesías. Y de hecho el maestro utiliza mucho esa palabra, ha llegado mi hora. Y lo relacionan muchísimo también con el tiempo de la redención final. Ese concepto ha llegado mi hora. Y se considera que este es un momento previamente determinado por el Eterno, el cual el cual él va a tener una intervención en la historia humana para establecer su reino y va a restaurar la paz y la justicia y cumplir sus promesas a Israel. Y esto me llevó a buscar al Mesías allí y lo encontré en Juan 4:23. Habla de esto. Y esto está todavía en nuestros días. Tenemos la oportunidad. Esto no está ligado solamente para el pueblo judío, esto está ligado para todos los pueblos quien quiera recibirle a él. Y el tiempo y la hora empezó en este tiempo, en este tiempo. Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Aquí sale un personaje interesante unos versículos atrás y habla de la samaritana, ¿cierto? Una mujer que está adorando al Eterno en un monte y una mujer que está allí sentada y el Mesías Yeshua viene y se sienta a hablar con ella, ¿sí? Y empieza a hacer algo bien interesante en ese preciso momento, a esa hora, y desnuda el corazón de esta mujer, provocando en ella un arrepentimiento sincero desde lo profundo de sus entrañas. Esta mujer tenía un problema porque tenía muchos hombres, pero estos hombres, ninguno de ellos era su esposo. Y aquí el Mesías Yeshua le dice, este es el quinto, y ese quinto ni siquiera es tu esposo. Y eso solo lo sabía ella. Y el corazón lo tenía ya guardado allí. Y esta mujer es tan sorprendida a través de la revelación del Mesías Yeshua en ese momento, en ese tiempo, que lo único que produce en ella es que ella se levante de allí,
salga allí a ese pueblo y diga, el Mesías está aquí en medio de nosotros. Y muchos pudieron haberle dicho, ¿y por qué dices eso? Porque él desnudó mi corazón y él sabía que era lo que yo tenía aquí. Nadie lo sabía. Así que en este momento, o en este tiempo, o en esta hora, el Mesías Yeshua vino a hacer eso, a desnudar el corazón, a limpiar nuestra vida. Por eso este pasaje está conectado con la expresión ha llegado la hora. Por eso cuando Yeshua dice la hora viene y ahora es, se refiere a un momento predeterminado por Dios que está ocurriendo en ese mismo instante, o sea, ahora. Ese ahora marca un cambio significativo en la manera de relacionarse con Dios, desde un sistema de culto físico y ritualístico a una adoración que es espiritual y personal, accesible a todos los creyentes, no solo al pueblo de Israel, sino también a todo aquel que se acerque a él a través del Mesías Yeshua. Por eso en este sentido, el concepto de ha llegado la hora se conecta con la venida del Mesías Yeshua. Él es quien inaugura una nueva era en la adoración y en la relación con Dios. Y esta mujer lo entiende y dice, ha llegado mi hora de ser redimida. Él tiene razón, estoy en el quinto y ni siquiera el quinto es mi esposo, pero ha llegado mi hora y este hombre me ha hablado de salvación. Este hombre me ha hablado de algo que va a entrar a mis entrañas y va a saciar toda mi sed, que ningún hombre ha saciado hasta este momento. Esta es tu hora, esta es mi hora. El Mesías puede saciarnos, Él puede limpiarnos, Él puede liberarnos, Él puede restaurarnos. Este momento está vinculado al comienzo de la revelación del Mesías, quien trae consigo una transformación radical de la redención con Dios. Yeshua, cuando dice que la hora ha llegado, indica que Él es el cumplimiento de esa hora divina. La hora ha llegado. ¿Cuál hora? La hora divina. La hora ha llegado. La salvación y la reconciliación con Dios ahora son posibles a través de Él. Y esto se ofrece no solo a los judíos, sino a todos. De manera más amplia, la expresión ha llegado la hora también se refiere a la manifestación del reino de Dios. Y el Mesías Yeshua, ¿qué dijo? El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos, la hora ha llegado. De la manifestación del Señor ha llegado la hora. Y nosotros estamos en esos tiempos. Ese tiempo no ha pasado. La manifestación del reino del Eterno está aquí ahora, en medio de nosotros. ¿Qué espera Él? Que nosotros abramos nuestro corazón y Él va a saciar lo que nadie ha saciado en tu vida. Ese es el cumplimiento de la hora prometida de los profetas. Ese es el cumplimiento de la hora prometida por los profetas que habló por mucho tiempo y donde el Eterno trae salvación y restablece su reino, comenzando con la obra redentora de su Hijo que nos hace partícipes a partir de esa hora y en ese momento al mundo entero. Cuando nosotros recibimos al Mesías Yeshua como el Salvador en nosotros, esa es la hora, esa es tu hora. Y yo quiero, usted hermano, donde esté, cierre por un minuto sus ojos, deje lo que está haciendo, cierre por un minuto sus ojos. Y yo voy a leerles este versículo y usted solo imagínese eso, cuando usted tuvo la conciencia en su corazón que el Señor obró un nuevo nacimiento en su vida. Y si usted no ha tenido esta experiencia en su vida, pídale a Hashem que esta sea su hora, que este sea su momento, que este sea el momento en donde la salvación del Mesías Yeshua llegue a su vida. Segunda de Corintios 5:17 dice así, por lo tanto, el que está unido al Mesías es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. En esta hora, usted tiene la bendición de convertirse en algo nuevo. Usted tiene en este momento y en esta hora la oportunidad de convertirse en alguien nuevo. Solo necesita recibir aquel como el que la samaritana dijo, este es el Mesías, este es el Mesías. Bereshit 47, versículo 30. Génesis 47, verso 30. Aquí hay una expresión interesante y aquí empezamos a ver la esperanza de aquellos quienes dormimos en el Mesías Yeshua. Cuando me acueste, subraye me acueste. Cuando me acueste con mis padres, sácame de Egipto y sepúltame en su sepultura. Él respondió, está hablando Jacob, cuando me acueste con mis padres, sácame de Egipto y sepúltame en su sepultura. Joseph respondió, haré conforme a lo que has dicho.
Cuando nosotros encontramos la palabra, en la palabra el término acuéstame con mis padres, denota muerte y no entierro. Ejemplo de ello lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 2, verso 10. Y David durmió con sus padres, no había muerto. Primera de Reyes 2:10. Y David durmió con sus padres. Pero después dice el versículo, y después dice, y fue sepultado en la ciudad de David. Entonces, acuéstame con mis padres denota muerte, pero no denota entierro. Acuéstame con mis padres es tener la conciencia de que ha llegado la hora de Hashem a tu vida. Y cuando eso sucede, el Eterno da una bendición de revelación que sobrepasa el entendimiento del ser humano. Y aquí nosotros vemos la realidad de aquellos quienes duermen con la esperanza del Mesías Yeshua, ya que precisamente quienes duermen en la esperanza de la resurrección de los muertos simplemente ha muerto a este plano físico, mas no están o fueron enterrados por la eternidad. Han muerto a este plano físico, mas no han sido enterrados por la eternidad. Y esto se conoce como la segunda muerte. ¿Y en dónde está eso? En el libro de Apocalipsis o Revelaciones, capítulo 20, verso 14 y 15. Y dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué es el Hades? Porque a veces no sabemos qué es. Es el equivalente al Seol en el Antiguo Testamento hebreo. En términos generales se refiere a un lugar de los muertos o el mundo de los muertos. Es una región donde las almas de las personas que han muerto, esperan su destino final. Eso es el Hades. Nosotros, ¿qué podemos ver con respecto a este pasaje? De esto podemos ver que el Mesías Yeshua tuvo una primera muerte con un entierro físico, pero a la vez una resurrección, no solo espiritual, sino física. Ahí está la piedra y ahí está el espacio, pero ¿dónde está el Mesías? Ahí no está. Esto nos lleva a que todos los que duermen en el Mesías Yeshua tienen esa esperanza de dormir para luego despertar en una resurrección gloriosa. La misma esperanza en la que han dormido los padres y creyentes en que somos enterrados junto a los justos, como es en el caso de Abraham, Isaac y Jacob, teniendo la esperanza que esta muerte no es eterna, sino por un tiempo determinado. Por esto Jacob sabía que tenía que salir de Egipto. Por eso le dijo a su hijo, júrame lo que me vas a sacar de aquí, porque en un tiempo muy cercano, cuando Yeshua vuelva, serán levantados. Esta misma creencia o pensamiento lo tiene el pueblo judío. Y por esa razón, y entre otros aspectos, no piden que sean cremados, ya que del polvo fuisteis tomado y al polvo volverás, dice la palabra. Pero también vemos un punto clave en Daniel 12, verso 2. Daniel verso 2 también nos habla respecto de esto. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La Guemará, la Torah oral en Sanedrín 92a5, si usted quiere buscarlo, dice que vuelve al tema de la fuente de la resurrección en la Torah. Rabá, voy a leerles aquí textualmente. Rabá dice, ¿de dónde se deriva la resurrección de los muertos en la Torah? Y dice, se deriva de un versículo como está escrito, que Rubén viva y no muera, ya que sus hombres, serán pocos. Deuteronomio 33:6. Esto se interpreta que Rubén viva en este mundo y no muera en el mundo venidero. Rabá dice que la resurrección se deriva de aquí y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, algunos para vida eterna y otros para oprobio y desgracia eterna, según el libro de Daniel 12:2. Y hay un rabino, el rabino Ashi, dice que la prueba se deriva de aquí, pero tú sigue tu camino hasta que sea el fin y descansarás y te levantarás para tu suerte al final de los días, según Daniel 12, verso 13. Es decir, que nosotros no venimos aquí a descansar. El descanso está en un plano diferente. Jacob no vino a descansar aquí y lo tenía claro. Sabía que su recompensa era mucho más allá, pero sabía que la redención y cuando él fuese despertado,
y levantado entre los muertos, tenía que ser no en el plano físico de Misraim, Egipto. Misraim o Egipto, también de acuerdo a los textos de hebreos, también podemos verlo que se presenta como un obstáculo o una muralla. Y nosotros tenemos que salir del obstáculo de Misraim, de Egipto, de la muralla, para ir al desierto, porque en el desierto Hashem va a levantar a su pueblo. En este sentido, el entierro del cuerpo refleja la esperanza de la resurrección y la restauración de la persona en su totalidad. Por eso la cremación dice que reduce el cuerpo a cenizas y que eso pasa a ser como un obstáculo para este tipo de creencia, ya que podía dificultar la idea de la resurrección física del cuerpo. Por eso la resurrección, de acuerdo al judaísmo, y la resurrección del Mashiach están vinculados a la redención de los muertos. Según las enseñanzas de muchos sabios, cuando el Mashiach llegue o vuelva, dice que los justos serán resucitados y el mundo será renovado. Por esta razón, el cuerpo en la tierra refleja la esperanza que el cuerpo será restaurado y resucitado en el futuro. Cuando la redención llegue, podemos compararlo con el libro de Ezequiel. Ezequiel nos habla de los huesos secos y habla Ezequiel, un sacerdote de la línea de Aarón, y tiene una conversación con el Eterno, donde el Eterno le pregunta a Ezequiel, ¿y estos huesos vivirán? Y Ezequiel le dice, yo no lo sé, tú lo sabes, Señor. Y él le dice, profetiza sobre esos huesos, para que esos huesos se levanten. Y la palabra nos muestra allí en el libro de Ezequiel que los huesos empezaron a forrarse de articulaciones, empezaron a forrarse de arterias, de carne, y los huesos se levantaron. Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 14. Aquí vamos a ver esta conexión en cuanto al concepto de esto. Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 14. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Interesante lo que dice el versículo. No ignoréis esto acerca de los que duermen, para que ustedes no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes no tienen esperanza? Los que no han reconocido al Mesías Yeshua en su vida, los que no han podido recibir la resurrección de los muertos a través del Mesías. Porque dice el versículo aquí, porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá el Eterno con Yeshua a los que durmieron en él. Nosotros tenemos una gran esperanza. Nosotros tenemos una esperanza porque es Yeshua quien nos redimió tomando las llaves de la muerte y del Hades, como está escrito en el libro de Revelaciones 1:18. Nosotros tenemos esa esperanza de que vamos a poder tener una resurrección, porque es el Mesías Yeshua como primogénito de entre la creación del Eterno que se levantó entre los muertos. Esa es la esperanza que tenemos nosotros, si estamos en él. Por eso es importante que no dejemos al Mesías Yeshua de lado. Él tiene que estar en todo en nuestras vidas. Según los rabinos, en el periodo del segundo templo en Jerusalén, la escuela de Shammai, hay dos escuelas, y una de ellas es la escuela de Shammai, la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Y dice que la escuela de Shammai enseñaban que habrán tres grupos de personas en el gran día del juicio, al final de los días. Hay tres grupos de personas. Y eso está muy relacionado con las palabras que estamos aquí mirando en Tesalonicenses y los textos que hemos visto. ¿Cuáles son esos tres grupos de personas? Número uno, las personas completamente justas. Serán esas que inmediatamente están escritas y selladas para la vida eterna. Número dos, las personas completamente malvadas. Serán inmediatamente escritas y selladas para destrucción, como se afirma en Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y hay un tercer grupo, las personas medianas. Según el judaísmo moderno y otras fuentes rabínicas, dicen que este tercer grupo, que corresponde a las personas medianas, descenderán al Geinon para ser purificadas y lograr la expiación por sus pecados o para condenación perpetua. Aquí recordé a aquellas personas que uno no sabe si recibieron al Mesías o no antes de morir, que en toda su vida no sabemos si recibieron al Señor en su corazón, pero como bien dice la palabra, hasta el último momento, hasta el último instante que se tenga vida, hay esperanza. Aquí están esos. Esa es la esperanza para esos.
los que hasta en el último momento, en su último suspiro, aceptaron al Señor en su corazón, se arrepintieron de sus cosas que no fueron correctas y eso les permitió poder descender y ser purificadas y tener expiación, no para condenación, sino para liberación. Pero habrán otros que no tuvieron ese tiempo y definitivamente caerán. Es un excelente ejemplo. La hermana aquí nos dice, como el pasaje, cuando el Mesías Yeshua fue colgado en el madero, habían dos tipos de hombres que vemos aquí. Los dos eran ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y uno le dice, si tú eres el Mesías, ¿por qué no te bajas del madero y nos bajas a nosotros? Y el otro le dice, Señor, tú que vas a estar en el reino de los cielos, estoy parafraseándolo, acuérdate de mí cuando esté allí. Y el Mesías Yeshua, en medio de su dolor, me imagino yo esta escena, lo voltea y le dice, tú estarás conmigo en el reino de los cielos. Hoy estarás conmigo en el reino de los cielos, o en el paraíso, perdón. Tú estarás conmigo hoy en el paraíso. Aquí vemos la condición de estos. Hashem va a dar hasta el último instante de tu vida para tener la oportunidad de que en ti haya arrepentimiento. Por eso tenemos que entender nosotros que tenemos una gran esperanza. Y cuando el texto dice, cuando me acueste con mis padres, tenemos la oportunidad ahí, un momento determinado y puntual, que no hemos sido enterrados, pero que tenemos la conciencia de que nuestro momento, de que nuestro tiempo ha llegado. Y en ese momento, en ese instante puntual y especial, cada uno de nosotros tenemos que tener la determinación de saber hacia dónde queremos irnos. Y Jacob es vehemente en esto. Pasa más adelante y Joseph dice exactamente lo mismo a sus hermanos, exactamente lo mismo a sus hermanos. Cuando yo muera, sacarán ustedes mis restos de aquí, no me dejarán, irán y me enterrarán de aquí, me sacarán de Egipto, no me vayan a dejar aquí en Egipto, sáquenme de Egipto. Y es lo que el pueblo hace. Una vez salen a libertad, el faraón los suelta. Lo vemos con Moshe. Cuando sale dicen que se llevaron los huesos de Joseph. Y quiero cerrar con esto como un punto extra. Hay tantas cosas que quisiera mirar aquí. Hay una gran pregunta y no tengo toda la respuesta. Eso es lo lindo de la Torá. Y la pregunta es, ¿cuándo empezó la esclavitud del pueblo? ¿Cuándo empezó la esclavitud del pueblo? La Torá nos muestra la cantidad de años de esclavitud en tres formas. En tres formas nos muestra la cantidad de años de esclavitud. El primer número aparece en la Parashá Vayera, donde se repite dos veces e indica que será de 400 años la esclavitud. Esto es según Éxodo o Shemot 6 y también 9:35. El segundo número fue cuando a Abraham el Eterno le indica que será de 430 años la esclavitud, según Génesis sobre Bereshit 15:13. El tercer número está de acuerdo a la Torah oral en los sabios. El Midrash dice que cuando Jacob le dijo a sus hijos, bajen a Egipto, dice según Rashi aquí, esta expresión bajen a Egipto, en la gematria podemos encontrar el número 210, lo cual indica de que Jacob les dijo a ellos que solo 210 años iban a estar allí. El cuarto número lo vemos en el Midrash también, donde nos indica que una vez muere Leví, allí empieza la esclavitud. Y es interesante ver porque en esta parashá lo vemos y vamos a empezar un nuevo libro. Y en ese nuevo libro se nos empieza a relatar la esclavitud. Y aquí estamos viendo que los patriarcas murieron. ¿Saben cuándo nosotros caemos en esclavitud, hermanos? Y tenemos que cuidarnos de eso. Cuando nosotros no transmitimos los principios de la palabra del Eterno a los que están al lado de nosotros, a las generaciones que caminan con nosotros. Mientras los patriarcas estuvieron vivos, esos años que vivieron en Egipto, ellos no vivieron en esclavitud, ellos vivieron en Goshen, en una tierra muy próspera. Pero una vez, dicen los sabios, se apartó la instrucción de ellos y murió el último de los hermanos, que era Leví, allí empezó la esclavitud. Es así que entonces algunos dicen, y por eso aquí hay tanto discordia en cuanto a cuántos años vivieron ellos en esclavitud, es porque entre los tantos está este, y dicen que el último patriarca duró 86 años. Perdón, el último patriarca una vez muere
dicen ellos que solo la esclavitud duró 86 años, contados a partir del último que muere, que es Leví. Entonces vemos que de 400 a 430 años, según el primer número, nos muestra que para que haya esclavitud se necesitaba descendencia. Y este fue el periodo que tardó en el nacimiento de Isaac, cuando el Eterno le fue hablado a Jacob que iba a tener hijos. Los 206 años que estuvieron físicamente en Egipto, cuando hablamos los 210, unos dicen que fueron 210 años físicos en Egipto y otros dicen que cada generación debe tener una esclavitud en su vida para entender que no somos nada y que hay solo uno que nos saca de la esclavitud. Una vez salimos de esa esclavitud y de ese sufrimiento, el Eterno nos limpia, nos libera y estamos listos para recibir la Torá. Que Hashem nos ayude en los periodos en que Él nos permita conducirnos y caminarnos en este mundo y que veamos que en cada uno de ellos tenemos la bendición y la oportunidad para poder salir a flote y ser libres de la esclavitud. Por eso nosotros necesitamos la transmisión de la palabra del Señor. Mientras haya transmisión de la palabra del Señor, vamos a garantizar que la esclavitud no va a ser tan perpetua y tan difícil y tan grande ni tan fuerte como se vive en muchas generaciones hoy en día. Y cierro con esto. Padres, pongan su mano en su corazón y comprométanse no con nosotros, no con su pastor, no con su líder, no con la comunidad, comprométanse con el Señor, de que ustedes van a esforzarse a llevar la transmisión de la palabra del Señor a sus generaciones, para que la esclavitud cada día los abandone y los deje libres, y para que usted también sea un instrumento en donde a través de compartir la palabra y dar libertad a otro, su vida también sea libertada en el Mesías Yeshua. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Bendito y alabado es tu nombre, Señor, y pedimos que tu palabra haga una obra en todos nosotros, en todos los hermanos que escuchan este mensaje y que puedan ver una esperanza maravillosa en el Mesías Yeshua, que en él tenemos la resurrección de muerte a vida, si él está en nosotros. Padre, que la obra poderosa del Mesías esté en cada uno de nuestros corazones y que veamos siempre la resurrección del Mesías Yeshua en todos nuestros caminos. Amén y amén.